profe. Bueno, chicos, vamos a comenzar un poquito la clase de hoy. Nosotros estuvimos analizando todo lo que se refería a la tercera categoría y habíamos analizado en las últimas clases cómo eran las distintas formas de evaluación de distintas cuestiones que hace la tercera categoría, bienes de cambio, vimos específicamente todo lo que se refería a la parte de explotaciones ganaderas, etcétera. Ahora, ¿qué vamos a analizar? ¿Se acuerdan que cuando empezamos a hablar en las primeras clases que vimos de tercera categoría, habíamos dicho de que para determinar el impuesto en estas sociedades de esta categoría partíamos, en algunos casos, cuando sí existía el balance comercial o el balance contable, y sobre ese balance contable íbamos haciendo los ajustes, es decir, más o menos las ganancias no alcanzadas por el impuesto que se habían computado en el balance contable, o bien aquellas que no se habían computado y eran grabadas por el impuesto a las ganancias. Lo mismo hacíamos con los gastos, o sea, teníamos que analizar esos gastos y ver si los mismos correspondían y podían ser deducidos a los efectos del impuesto a las ganancias, o bien aquellos gastos que tal vez contablemente no lo habíamos imputado o tenían algunos límites y deberíamos tenerlos en cuenta para el impuesto a las ganancias. Hoy vamos a ver un poquitito cuáles son las deducciones especiales de la tercera categoría establecidas en el artículo 90 de la ley. Si bien, obviamente, tenemos, y dentro de la tercera categoría también se pueden deducir gastos considerados en el artículo 85, 86 de la ley, es decir, los gastos generales, deducciones admitidas para las 4 categorías y las deducciones especiales que están previstas en la primera, segunda, tercera y cuarta categoría. También tenemos deducciones propias de la tercera categoría que están previstas en el artículo 91 y en el decreto reglamentario a partir del artículo 215, 214, 215. Que va explicando algunas cuestiones. Ustedes, si tienen la ley, van a ver de que el artículo 91 tiene varios incisos con determinadas deducciones especiales de la tercera categoría. Vuelvo a repetir, más allá de las que podamos realizar de acuerdo al artículo, primero a la regla general, que son todos aquellos gastos necesarios para conservar, mantener ganancias grabadas. Van a ver que el inciso primero así lo determina. Y también, obviamente, del artículo 85, del artículo 86, y toda la parte que corresponde también a las amortizaciones de los bienes muebles e inmuebles afectados a la actividad. Ahora bien, analizando el artículo 91, yo tal vez me voy a, obviamente por razones de tiempo, vamos a analizar el artículo 91, y voy a detenerme en algunos incisos, sobre todo el de previsiones por deudores incobrables y el de honorarios de directores, síndicos y administradores, socios administradores, bueno, por ahí por la complejidad que por ahí puedan tener, entendiendo que los otros serían más fáciles de interpretarlos por su parte. Ahora bien, ¿qué habla el artículo 91? Fíjense que el artículo 91 dice de las ganancias de la tercera categoría y con las limitaciones de esta ley, también podrán verse los gastos y demás erogaciones inherentes al giro del negocio. Fíjese que acá un poco esto va en relación con lo que también está previsto en el artículo 84
de la ley, que es que hay gasto, o sea, la causalidad del gasto, es decir, que tiene que estar relacionado a la actividad gravada. Eso es un poco lo que también dice el artículo 91 en el inciso A. Después tenemos el inciso B. El inciso B habla de los castigos y previsiones contra los malos créditos en cada justificable y de acuerdo con los usos y costumbres del ramo. La Administración Federal de Ingresos Públicos establece como normas respecto de la forma a efectuar esos castigos. Este será el caso de aquellos deudores que pasaron a ser incobrables, o sea, son los deudores incobrables. ¿Qué se refiere cuando habla de que se hará de acuerdo a lo que el decreto reglamentario así, o el Poder Ejecutivo así lo determine? Tendríamos que ir a ver la ley o el decreto reglamentario en la parte que habla de justamente deducciones, créditos dudosos o incobrables, las opciones. En principio, la ley, lo vamos a ver, da la opción y ahí aparece la posibilidad de usar distintas alternativas para imputar, ya sea en forma directa los deudores incobrables o a través de la opción que significa constituir una previsión para los malos créditos. Y nos determina a través de los distintos artículos del decreto reglamentario cómo va a determinar los mismos. Es decir, que si ustedes leen el decreto reglamentario, que está desde el artículo 214 al 18, vamos a ver cómo se van a determinar los mismos. ¿Qué dice estos artículos del decreto reglamentario? Si bien vemos que en la última parte del artículo 91 del inciso B faculta al fisco para establecer las normas al respecto de la forma en que va a efectuarse o imputarse esos malos créditos al mismo, en la cantidad codificada, dice los usos y costumbres, si ustedes leen esa última parte del inciso B del artículo 91, vamos a ver de que habla de dos cuestiones, de su afectación a la cuenta de ganancia o pérdida, es decir, yo lo que voy a hacer es el cal a resultado, es decir, voy a poner deudores incobrables, que después vamos a ver cuáles van a ser considerados deudores incobrables a los efectos del impuesto a las ganancias, y directamente lo resto de los resultados, por el total que corresponda, es decir, sobre los cargos reales. O bien la otra opción que da el decreto reglamentario es crear un fondo de previsión para hacer frente a esta contingencia. Más allá de que nosotros podamos tener contablemente constituido este saldo de previsión, la ley nos determina cómo debemos formar o cómo debemos tener en cuenta cómo vamos a realizar esta forma o cómo vamos a determinar esta previsión a los efectos impositivos. Como decíamos, por un lado tenemos, vuelvo a repetir, los malos créditos que lo voy a imputar directamente como pérdida en el ejercicio, o bien constituir este sistema de previsión. Hay algunas cuestiones que debemos considerar. Primero, debemos ver si ese crédito que vamos a declarar incobrable reúne las condiciones previstas en el artículo 217 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, del decreto reglamentario, donde habla de los índices de incobrabilidad. Otra cuestión que es importante o consideración que tenemos que tener en cuenta es que estos créditos o que se convirtieron en incobrables, tengan origen en las operaciones comerciales que se requiere que por tal el crédito previamente haya sido declarado como beneficio impositivo. Es decir, ¿qué quiere decir? Que tenga relación con el giro del comercio. Que, por ejemplo, si este comercio vende artículos electrodomésticos, obviamente cuando realicé las ventas correspondientes puse el ingreso correspondiente por
dicha, acuérdense que por los devengados. Luego, como era en cuota, vemos que esta persona no ha abonado el mismo y por lo tanto ahí se produce la incobrabilidad. Y esto estaría aceptado porque si el crédito corresponde a operaciones al giro normal del negocio. Y que, vuelvo a repetir, de que estas deducciones cumplan con los índices de incobrabilidad que taxativamente están enunciados en el artículo 217 del decreto reglamentario. Entonces, dicho esto, digamos, ¿qué es el primer paso que tenemos que ver? Primero, obviamente, definir cuál va a ser el sistema que vamos a utilizar, si el de créditos directos, es decir, poner la pérdida directamente como incobrable, o el de previsión. Pero también tenemos que definir cuáles van a ser los créditos que vamos a considerar como malos créditos o deudores incobrables, como generalmente los conocemos. Y fíjense que el artículo 217 dice, cualquiera sea el método que para el castigo de los malos créditos, o sea, no importa si yo voy a imputar directamente a quebrantos la parte de deudores incobrables, sino que lo puedo hacer a través de la previsión. Siempre tengo que tener en cuenta, para determinar cuáles van a ser deudores incobrables, estos índices de incobrabilidad. Y el artículo 17, en el inciso A, dice la verificación de créditos en concurso preventivo, es decir, cuando nuestro deudor entró se presentó y ha abierto con colectivo la declaración de quiebra del deudor. Estoy leyendo el inciso B, dice declaración de quiebra del deudor. Ustedes saben que puede darse desde que se haya abierto el proceso de un concurso preventivo y de este proceso se llegue a la quiebra. Independientemente de que esta quiebra puede ser que venga propia del proceso concursal, o bien puede ser pedida por el propio deudor, o bien pudo haber sido pedida por un propio acreedor del mismo. Entonces, para saber cobrable, yo voy a analizar y voy a decir, a ver, este crédito, fulano tal, se presentó concurso preventivo, por lo cual puedo ponerlo como deudor incobrable. O bien, el deudor, fulanito tal, está declarado en quiebra, por lo cual también puedo considerarlo en principio como incobrable. La otra es la desaparición fehaciente del deudor, y este índice, dice el decreto reglamentario, corresponde al caso de estafas en el que el deudor desaparece del país o del lugar donde generalmente realizaba sus operaciones, y que sea imposible su ubicación y por lo tanto no pueda cobrarse ningún tipo de impuesto. Otra de las cuestiones que se consideran como índice de incobrabilidad son la iniciación de acciones judiciales tendientes al cobro. Bueno, la rigidez adoptada, dice, obliga al inicio de la acción judicial para permitir la deducción del crédito, lo cual es aparejado con otros gastos tales como horario del abogado, tasas judiciales. Entonces también esos gastos debemos considerarlo. Otra de los indicios de incobrabilidad es la paralización manifiesta de las operaciones del deudor. Y se interpreta que esa paralización de las operaciones del deudor se refiere en general a todas las actividades que esta persona estaba acostumbrada a hacer. También se lo considera también como un índice de insolvencia, y no solamente a las que realizan con las empresas, quiero decir, cuando estas empresas se declaran en forma insolvente. Y después está la prescripción, es decir, cuando ya no tenemos forma de reclamar esos importes porque ha pasado el tiempo. Después, el decreto reglamentario habla de que hay créditos de que son de lo que llama de escasa significación, por lo cual muchas veces no resulta económicamente conveniente realizar gestiones judiciales de cobranza, en tanto, digamos, no califiquen alguno de los índices arriba mencionados, es decir, no se haya declarado, no haya iniciado el proceso de concurso preventivo, en quiebra, no haya desaparecido, no haya paralización de sus
de sus actividades, etcétera. Entonces, son créditos que en sí los importes son mínimos y los cuales no justifica a veces iniciar todo lo que es una demanda judicial para su cobro. ¿Cuál es el monto? ¿Cuáles son los que son considerados? Fíjense de que el decreto reglamentario dice algo muy importante cuando da cuáles serán considerados créditos de baja significación económica, dice que este requisito deben darse en forma concurrente. Si ustedes leen, dicen los casos que por la escasa significación de los salarios, de los saldos a cobrar, no resulta económicamente conveniente realizar gestiones judiciales de cobranza. Los malos créditos igualmente se computarán siempre que se cumplan concurrentemente los siguientes requisitos. Y ahí enumera. El monto de cada crédito no deberá superar, en este momento ahí dice lo que fija la Administración Federal de Ingresos Públicos, que más o menos son 45.000, referido a una resolución general que saca la FIP, donde determina cuáles son los importes mínimos. Para determinar si es poco significativo, tenemos que establecer que este monto de crédito se debe tomar en consideración por el total de las operaciones adeudadas por cada cliente a la empresa. Es decir, no es 45.000 pesos en total, sino tengo que ver cuánto cada cliente debe a la empresa y que no supere ese importe. El crédito en cuestión debe tener una morosidad mayor a 180 días de producido su vencimiento. En los casos que han fijado el periodo de vencimiento y no surja a veces en forma expresa la documentación respaldatoria, se considerará que se trata de una operación al contado. Debe haberse notificado fehacientemente al deudor sobre su condición de moroso y reclamado el pago del crédito vencido. Debe haberse cortado los servicios o dejado de operar con el deudor moroso, entendiendo que en el caso de prestación de servicios, de agua potable, cloaca, la condición referida al corte de los servicios igualmente se cumple cuando aplicación de las normas que deban ajustarse las prestadoras están obligados al deudor moroso una prestación mínima. Entonces, fíjense, para poder determinar, entonces, cuáles son los deudores incobrables que voy a poder imputar como gastos, ya sea en forma directa, como quebranto por el total, o bien a través de la conformación de una previsión, lo primero que tengo que ver es si están esos deudores cumplen estas condiciones de incobrabilidad. Para eso tengo que ver los índices de incobrabilidad previstos en el artículo 217. En el caso de pequeños o de escasa significación, o sea, de escasa significación, deben cumplirse estos requisitos en forma concurrente. Por un lado, no deben superar el importe de los 45.000 pesos. Después, debo haber, estos créditos deben tener una morosidad de más de 180 días. Debo haber notificado fehacientemente la morosidad a nuestro deudor del mismo. Y debe haberse cortado los servicios o dejado de operar con el deudor moroso, o sea, no haber seguido vendiendo o prestando el servicio. Ella declara nada más que cuando son servicios como es el agua potable o cloacas, digamos, que son de primera necesidad, deben seguir las legislaciones vigentes en cada uno de los lugares donde se brindan esta información. En el caso de crédito que tengan algún tipo de garantía, son deducibles por la parte atribuible al monto garantizado, solo si respecto se hubiese iniciado el correspondiente juicio de ejecución. Tenía una garantía real prendaria, por ejemplo, con un rodado o algún tipo de inmueble o alguna garantía de otro tipo, bueno, son deducibles en la parte atribuible al monto garantizado, solo si cuando inicie las gestiones para el cobro o la ejecución de esas garantías. Entonces, debemos entonces tener presente que no podrá realizarse la de los deudores si no se justificó la realización de un trámite judicial o extrajudicial tendiente a lograr la satisfacción de los créditos. Es decir,
si bien se cumpla con los índices de incobrabilidad, siempre debe existir por nuestra parte, o sea, como acreedores, algún tipo de actividad, ya sea un reclamo judicial o extrajudicial, tendiente a lograr el cobro. O sea, hemos enviado una carta de documento donde exigimos el monto, haber iniciado las demandas correspondientes, etcétera. Pero tiene que haber una acción por parte nuestra, más allá, o sea, a ver, yo veo, cumple los de incobrabilidad, sí. Yo, acreedor, empresa, hice alguna acción para poder cobrar, sí, tengo que hacerla. De alguna forma tengo que demostrar que más allá de esos índices de incobrabilidad, yo tuve que realizar gestiones o hice alguna gestión para poder cobrar esos créditos. ¿Está entendido esto, chicos? ¿Me entendieron? Bueno, ahora bien, entonces, supongamos de que la empresa opta por aplicar el sistema de previsiones. ¿Qué debemos hacer en ese caso? Lo primero que tenemos que hacer es comunicar a la AFIP de que vamos a hacer uso de esa opción de aplicar el sistema de previsiones. Y después, obviamente, debemos saber cómo vamos a aplicar esas previsiones, como yo le decía, de acuerdo a lo que determina el artículo 214 y 215 y 216 del decreto reglamentario. Entonces, ¿cómo constituyo el fondo de previsión? Primero le voy a comunicar a la FIP de que voy a hacer el mismo. Para eso voy a obtener un porcentaje, que es el que voy a aplicar para obtener la previsión, y esa previsión, cuando en el primer ejercicio que yo lo voy a aplicar, no se deduce, sino la voy a deducir recién en el ejercicio que desista del sistema. A ver, ¿cómo se calcula esa previsión para incobrable? La misma se considera, digamos, la base, cómo se constituye sobre la base del porcentaje promedio de los quebrantos producidos en los 3 últimos ejercicios, incluido la de constitución del fondo, con relación al saldo crédito existente al inicio de cada uno de los ejercicios mencionados. A ver, supongamos, en el año 2019 yo decido, el periodo fiscal 2019, constituir la previsión para los malos créditos. Entonces comunico a la FIP que en el periodo fiscal que estoy viendo voy a aplicarle el mismo. ¿Y cómo hago? Toma los quebrantos producidos en los últimos 3 ejercicios. Acuérdense siempre que esos quebrantos, esos deudores incobrables a tomar, deben reunir o deben ser considerados de acuerdo con los índices de incobrabilidad que habíamos visto recién del artículo 217. Entonces voy a tomar los quebrantos reales, o sea, cuáles son mis deudores incobrables reales en el periodo 2019, 2018 y 2017, es decir, los últimos 3 ejercicios. ¿Dividido qué? A los créditos existentes al inicio de cada uno de los ejercicios mencionados. Ojo esto, o sea que yo voy a tomar el saldo de créditos al inicio del ejercicio fiscal 2017, el saldo de créditos al inicio del ejercicio fiscal 2018 y el saldo de crédito existente al inicio del ejercicio del periodo 2019, que sería lo mismo que tomar el saldo al cierre del periodo 2016 de créditos 2017 y 2018. No sé si te están siguiendo con esto, chicos. Sí, profe, se entiende. Bueno. ¿Y eso qué me va a dar? Obviamente me va a dar un coeficiente X. Ese coeficiente, ¿sobre qué lo voy a aplicar para saber la previsión? Voy a aplicar sobre el saldo al cierre del ejercicio de la cuenta créditos. ¿Está entendido esto? Entonces, para constituir la previsión de acuerdo impositiva, ¿qué tengo que tomar? Los quebrantos producidos en los últimos 3 ejercicios, incluido en el cual voy a constituir, eso lo divido sobre el saldo al inicio de créditos
de los mismos periodos, y el coeficiente, el porcentaje que me da, lo voy a aplicar sobre el saldo de crédito al final del ejercicio. Ese importe es el que yo voy a imputar contra los malos créditos. Es decir, que yo en el ejercicio 2019, de acuerdo a lo que me dice el decreto reglamentario, y donde hago la opción, no voy a deducir esa previsión, sino que la voy a dejar pendiente. Ahí, y la voy a poder deducir recién cuando desista de este sistema o cuando no ocupe más la previsión. ¿Para qué voy a ocupar esa previsión? En el año 2020, ¿qué va a pasar? Voy a tener que analizar los malos créditos del 2020. ¿Y sobre qué voy a hacer si estoy usando este sistema de previsiones? Ya no voy a deducir los quebrantos reales, sino en el 2020 voy a deducir la previsión. ¿Qué voy a deducir de la previsión? Tengo que comparar esa previsión que yo constituí en el periodo fiscal 2019 contra los malos créditos del ejercicio 2020. ¿Y qué puede pasar? Si fui maga, pude haber, o sea, como es una previsión, sabemos que la previsión es un cálculo estimativo de algo que puede o no suceder. ¿Qué pasa? Y haciendo en forma grosera, si en el periodo fiscal 2020 no tengo ningún incobrable, no tengo ningún deudor, que es donde se den los índices de incobrabilidad que yo decida que yo pueda imputar. En ese caso, ¿qué voy a hacer? Voy a tener que poner como ganancia la previsión realizada, porque en realidad no la pude ocupar. Que es un poco lo que dice el decreto reglamentario cuando habla de el cálculo de la previsión, y en el segundo párrafo dice: el contribuyente deberá imputar los malos créditos del ejercicio a esta previsión sin perjuicio de su derecho de cargar a los resultados del ejercicio con los quebrantos no cubierto por la previsión realizada. Si la previsión arrojase un excedente sobre los quebrantos del ejercicio, el saldo no utilizado deberá incluirse entre los beneficios impositivos, que era el caso que yo le estaba diciendo. El otro caso que puede ser de que tuve muchos incobrables y la previsión que realicé, o sea, nos tocó un año como digamos, el 2020, resulta de que, bueno, los quebrantos por los deudores incobrables fueron muchísimos más por toda la situación que se ha vivido en comparación con la previsión que yo pude hacer en 2019. Entonces, esa previsión no me va a alcanzar. ¿Qué pasa con la diferencia de esos quebrantos que la previsión no me cubre? Los puedo imputar como quebrantos del ejercicio, como defecto de la previsión. Entonces, yo voy a poner defecto en la previsión de deudores tantos pesos. ¿Está entendido esto? ¿Cómo funciona? Si la previsión fue en más, supongamos de que yo tengo incobrables por 100.000 y yo hice una previsión por 120.000. Por eso 20.000 voy a tener que poner en beneficio previsión en más 20.000 pesos. Si fuese al revés, que yo hice una previsión por 100.000 y tuve incobrables por 120.000, por esos 20.000 pesos voy a poner previsión en defecto, y en quebranto voy a poner los 20.000 pesos. ¿Está entendido cómo funciona esto? Sí, profe. Bueno. Y lo último que dice el artículo 216 del decreto reglamentario, dice: la previsión por malos créditos podrá implementarse previa comunicación a la Administración Federal de Ingresos Públicos mediante la aplicación del porcentaje que se refiere al artículo anterior sobre el saldo de créditos al final del ejercicio. El importe correspondiente no afecta al balance impositivo del ejercicio de implementación, pero será deducible en el impuesto de desistirse del sistema en el año en que ello ocurra. ¿Estamos? Siguiendo un poquito, bueno, con esto terminamos un poco lo que es créditos incobrables o dudosa incobrabilidad. Volviendo un poquito al artículo 91 de la ley, vamos a ver cuáles son los otros gastos deducibles en el impuesto a las ganancias. Y vamos a ver que el inciso C dice los gastos
de organización, la Administración Federal de Ingresos Públicos admitirá su afectación al primer ejercicio o su amortización en un plazo mayor al de 5 años. ¿A qué se refiere con estos gastos de organización que habla la ley? Realmente son todos aquellos necesarios para poder tanto organizar la empresa, tanto en sus aspectos administrativos, contables, de producción, etcétera, ¿cierto? Y también todo aquello, o también en casos de reorganización de las empresas, pero también se habla de todos aquellos conceptos referidos a gastos de investigación, estudio, desarrollos de marcas, de distintos intangibles, que permitan a la empresa, obviamente, afectar a sus procesos industriales. Entonces, esos gastos también se consideran como de organización. ¿Y qué le dice la ley? Que esos gastos podrán imputarse directamente en el primer ejercicio, es decir, yo gasté en los gastos de organización, en configurar las estructuras jurídicas, contables, administrativas de mi empresa, directamente en el ejercicio amortizarlo durante 5 años. ¿Está entendido esto? Bueno, siguiendo con otros rubros considerados deducibles, vamos al inciso D, que habla el caso de las compañías de seguros de capitalización y similares, y habla de integrar las premias por las reservas de los distintos créditos que se realicen en este tipo de aseguradora. Estos sirven, son para las reservas matemáticas para los riesgos en curso, y son reservas que la Superintendencia General de Seguro pide a las compañías de seguro que deban hacerlo como resguardo en caso de que hubiera algún tipo de siniestro grande, digamos, y tenga que salir a obtenerlo. Entonces, de la deducción de tercera categoría podrían deducirse las compañías de seguros, de capitalización y similares, estas previsiones o estas reservas matemáticas para riesgos en curso. Otras de las admitidas para, de la tercera categoría son el inciso E, habla de las comisiones y gastos incurridos en el extranjero, y habla de comisiones y todo gasto incurrido en el extranjero referido ya sea a las exportaciones e importaciones en cuanto sea justo y razonable. Así también podrá hacer deducciones, entre otras cosas, los gastos correspondientes a todo lo que habla al servicio de dirección general o comerciales de las empresas del exterior, para eso tratearlo, a los gastos de investigación y desarrollo realizados por tal empresa. Es decir, en todos estos casos hay que tenerse en cuenta que deben ser razonables estos gastos, y debemos tener, obviamente, toda la información necesaria para poder demostrar estas mismas y cómo fueron el costo que se obtuvieron. Después, anteriormente, y lo van a ver, se encuentra derogado, y por ahí lo pueden leer, ya no aparece en el decreto, pero sí antes estaba la previsión por el rubro despido de antigüedad, que luego fue dejado sin efecto hace algunos años y ya no se aplica este tipo de previsión. Los otros gastos que la ley permite, bueno, ahí aparecen todo lo que son erogaciones y gratificaciones a favor del personal, que es el artículo 21, inciso G, y después está reglamentado en el decreto reglamentario 219.
los aportes de empleadores a planes de seguro y fondos de retiros, de jubilaciones, pensiones y mutuales, que esto no tiene que ver en sí con los aportes de jubilaciones, sino a los planes de seguro de vida, cuentas de ahorros, administrado por la superintendencia, es decir, cuando se contrata aparte de los aportes jubilatorios que debe hacer obligatoriamente el empleador, se refiere a otros fondos de seguro que pueda contratar estímulo a los empleados. Otro gasto deducible que está previsto en el inciso, en el artículo 91, inciso G, a ver, perdón, en el inciso H, son los gastos de representación que pueda realizarse, y aquí sí tenemos que tener atención porque hay un límite a la deducción. ¿Qué dice este inciso? Dice los gastos de representación efectivamente realizados o debidamente acreditados hasta una suma equivalente al 1,5 por monto total de las remuneraciones pagadas en el ejercicio al personal en relación de dependencia. ¿A qué se refiere? Primero, ¿qué se refiere esto de gastos de representación? En general es toda erogación realizada por la empresa que tenga por finalidad su representación fuera del ámbito de la oficina, locales o establecimientos, y que está en relación a mantener o mejorar su posición en el mercado, o sea, posicionarse en el mercado. Puede ser viajes, agasajos, obsequios, que realiza la empresa a los fines de mantener o tener una mayor clientela y mayor beneficios. Es decir, que son todos aquellos que se relacionan a la imagen de la empresa y tienen relación a una función pública a través de un medio económico o social que ponga o proyecte la empresa en forma general. No están previsto en esto, y lo deja claro el decreto reglamentario, todo lo que hace a la parte de publicidad, etcétera, que corresponden a gasto de los mismos. Es decir, no a estos gastos, sino se refieren a lo que yo le decía, a los viajes o, qué sé yo, cursos, agasajos, conferencias que pueda organizar la empresa como para demostrar los beneficios de su producto y así poder posicionarse en el mercado. Y como saben, este tipo de gastos tienen una deducción que está representado por el límite del 1,5% sobre el total de los salarios abonados, de remuneraciones abonadas al personal en relación de dependencia. Por último, otro de los gastos que están previstos, acuérdense, son los gastos por el pago de honorarios a directores, síndicos y miembros del Consejo de Vigilancia. ¿Qué dice este inciso I? Dice, de la tercera categoría se podrán deducir las sumas que se destinan al pago de honorarios, directores, síndicos, miembros del Consejo de Vigilancia y las acordadas a los socios administradores por parte de los contribuyentes que se encuentran en el inciso A del artículo 73. Las remuneraciones indicadas, digamos, no incluyen los importes que los directores, síndicos, miembros del Consejo de Vigilancia o socios administradores pudieran percibir por otros conceptos, lo que tendrán el tratamiento previsto en la ley según el tipo de ganancia que se trate. Es decir, acá hacemos únicamente los honorarios que se refieran por su actividad como tal, o sea, como director, como síndico. A estos efectos deberá acreditarse que las respectivas sumas respondan a efectivas prestaciones de servicios en magnitud con la tarea desarrollada. Ahora bien, ¿cuáles son los topes para poder deducir esos honorarios que se paguen? Son el 25% de las utilidades contables del ejercicio, o bien la suma que resulte computar 12.500 pesos por cada uno de los perceptores, o sea, cada uno de los directores, sociogerentes, el que fuera mayor. Es decir, yo tengo que sacar el 25% de utilidades contables del ejercicio,
y después, por cada director, computar 12.500. Yo tengo 3 directores, voy a considerar 12.500 pesos por cada uno de esos directores. Y luego comparo y tomo el monto mayor. Ahora bien, hay una cuestión porque el 25% de la utilidad contable de ejercicio, tenemos que se refiere o a qué se refiere cuando hablamos de utilidad contable del ejercicio. Y se refiere a la utilidad contable obtenida después de detraer el impuesto a las ganancias del ejercicio que se liquida, determinado según las normas de la ley y el decreto reglamentario. Por lo cual, estamos como el huevo y la gallina, ¿cierto? Si no sé cuántos son los honorarios que voy a pagar, ¿cómo voy a saber cuál es la ganancia neta del ejercicio según las normas determinadas después de traer el impuesto a las ganancias? ¿Cómo voy a determinar las ganancias si no sé cuánto puedo deducir de honorarios? O sea que es bastante complicado. Por lo cual, y ustedes lo van a ver después cuando vean el práctico, por lo general lo que se hace para poder determinar lo que determina del impuesto determinado, existe una fórmula que se la van a dar cuando veamos el práctico, cuando vean el práctico, es decir, deben aplicar esa fórmula para determinar cuál es el impuesto determinado, poder deducir de las ganancias contables, y así vamos a tener el monto de la ganancia, del impuesto, digamos, de la ganancia contable, sobre el cual voy a aplicar ese 25% y voy a comparar con los 12.500 pesos. Esos van a ser los límites de esta deducción en el impuesto a las ganancias de los honorarios a los socios administradores. ¿Entienden esto, chicos? Entonces, yo lo que tengo que ver a los fines de realizar la deducción de los honorarios, acuérdense, algo importante también, es que en el límite, cuáles son los honorarios, acuérdense la imputación en el caso de los honorarios, que podía deducir en aquellos casos de que se hayan asignado en forma particular a cada uno de los mismos, y siempre que esa asignación fuera antes de la presentación de la declaración jurada. ¿Se acuerdan cuando vimos los criterios de imputación de vengado y percibido en los casos especiales? Habíamos hablado del caso de los pagos de honorarios. También otra cosa que tenemos que tener en cuenta es de que aquella parte de que no es deducible por la sociedad son no computables en cabeza de los perceptores, es decir, de los directores. ¿Se acuerdan cuando vimos cuarta categoría? Que veíamos cómo jugaba lo que era computable y no computable en cabeza de los socios. Acuérdense entonces que la parte que es deducible por la sociedad es computable en cabeza de los directores. La parte que no es deducible porque queda fuera por los límites expuestos son no computables en cabeza de los directores. Acuérdense, ¿se acuerda que veíamos cómo jugaba, hasta qué punto podían ser computables o no computables cuando vimos cuarta categoría? Todos los honorarios juegan tanto por el que los paga como el que los perciba, y se relacionan unos con otros en cuanto al análisis que debemos realizar y debemos saber. ¿Está entendido, chicos? Entonces, para saber cuánto debo deducir de honorarios, tengo dos topes. Uno que es el 25% de la utilidad contable, entendiendo como contable la obtenida luego de deducir impuesto a las ganancias. ¿Cómo voy a saber esto? Bueno, existe una fórmula que la van a ver, se las digo, es el 0,30 o 0,35, depende de la alícuota del impuesto, por la utilidad impositiva, menos el 0,0875 por la utilidad contable sobre 0,9125. ¿De dónde surge esta fórmula? Bueno, si en algún momento tenemos tiempo, se las muestro cómo se va llegando a obtener esta fórmula para obtener el impuesto a las ganancias. Entonces,
la utilidad, yo le voy a descontar este impuesto a las ganancias que obtengo y sobre esa utilidad neta contable sobre lo que voy a aplicar el 25%. Luego voy a obtener el otro límite, que son los 12.500 por cada perceptor, por cada director. Y ahí comparo y tomo el mayor. ¿Con qué voy a comparar? Con los honorarios efectivamente abonados. Y voy a tomar el menor. ¿Estamos? ¿Está entendido, chicos? Sí, profe. Bueno, medianamente entendido. Algunas, antes que terminemos, entonces, bueno, les aviso entonces que el segundo parcial va a ser el martes 15 de diciembre. La modalidad va a ser exactamente la misma que tuvimos en el primer parcial. Se va a rendir primero la parte teórica. Una vez que todos terminan de rendir la parte teórica, vamos a ir al práctico. Bueno, la clase que viene se va a desarrollar, vamos a terminar con evaluación por venta de bienes de uso, vamos a ver una opción que se llama venta y reemplazo, que está prevista en la ley. Y el lunes que viene, que es lunes 7, ustedes saben de que es esto, digamos, el feriado puente, porque el martes 8 es feriado nacional, pero de todos modos, en virtud de los tiempos que tenemos, yo voy a estar desde a partir de las 18, o sea, en el horario normal de clase, para hacer un poco una clase de repaso y de consulta de todas aquellas cuestiones que ustedes quieran hacer durante tanto el martes como el jueves. Van a ir viendo prácticos para sencillos para ver estas cuestiones que hemos visto de los límites de previsión, de esto de los honorarios. También van a ver algunos otros tipos de evaluaciones, digamos, que han visto en casos sencillos, y van a ver, ya van a avanzar seguramente en algún trabajo práctico más integrado, donde se le va a mostrar una sociedad y se le va a ver qué ajustes deberían hacerle para llegar a la misma. Sí, solo tercera categoría va a entrar, tanto en la Profe, teoría como en la práctica. profe, Sí, te escucho. qué pasaría en el sentido de que, porque el 15 ahora de diciembre es en plena en plena mesas, y yo Sí. creo que hay algunas materias algunas mesas ese día, el 15. Y bueno, yo voy a o sea, ya está comunicada la fecha, a mí no me avisaron todavía nada, ya sé que están en fechas de examen, pero bueno, no está previsto la suspensión ni de las clases. Ah, bueno, gracias. De todos modos, si hay alguna mesa que estuviera, seguramente me la van a comunicar, de alguna materia que corresponda al mismo año que ustedes están cursando, seguramente me van a comunicar, y bueno, ahí reveremos qué fecha pondremos. Ya nos quedamos para ver, digamos, teniendo en cuenta que ya prácticamente termina el cuatrimestre, así que si es en ese caso, ya tendríamos que pasar a febrero el segundo parcial. Así que, bueno, por ahora quedamos con el martes 15. ¿Estamos? ¿Alguna Gracias. pregunta que quieran hacer en especial? Bueno, chicos, si no hay otra pregunta o algo que les haya quedado pendiente en este tema, lo despido hasta mañana, la próxima clase.
Buenas tardes, chicos. Vamos a esperar unos minutitos para que terminen de entrar al aula la mayoría de los alumnos y después clase. La grabación se ha detenido. Esta reunión está siendo grabada. Bueno, buenas tardes, alumnos. ¿Me escuchan? Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy, que vamos a ver un poquitito. Nosotros estuvimos analizando todo lo que se refiere a tercera categoría, vimos las evaluaciones, digamos, y por qué son importantes a veces saber cómo se evalúa la mercadería, los casos de existencia de ganado,
etcétera, bueno, porque eso no está determinando que el costo de venta, o sea, las existencias finales o la evaluación de existencias finales, no determinan el costo de la mercadería, y eso forma parte del cuadro de resultados. Por eso es importante, y por eso la ley de impuestos a las ganancias, en cierta forma, le das las pautas de cómo debemos realizar esa evaluación. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver los gastos deducibles, o que son admitidos por el impuesto a las ganancias, y son más allá de los gastos que están previstos en el artículo 84, 85, 86, que eran los gastos generales de las 4 categorías, o las deducciones especiales de las 4 categorías, las amortizaciones también de los bienes. Existen deducciones especiales de la 3ª categoría, que están establecidas en el artículo 91 de la ley, que veremos, como ustedes van a ver, tienen unos cuantos incisos que vamos a analizar, pero más que nada yo voy a hacer hincapié en los que considero que son por ahí con cierta complejidad para poder determinar. Que son las previsiones por incobrable y los gastos o las deducciones de honorarios a directores, síndicos, entendiendo que los otros casos, las otras deducciones las vamos a mencionar, pero que son más fáciles de entender y no tienen por ahí algunos tipos de complicaciones. Y en cuanto, y sobre todo la parte de previsión de créditos incobrables, bueno, porque son cuestiones nuevas. Ustedes saben, cuando estamos hablando de 3ª categoría, sabemos de que hay sociedades, como habíamos dicho, que debían por razones legales realizar balances comerciales, y sobre la base de esos balances comerciales, ¿se acuerdan que habíamos visto? Se hacen los ajustes, más o menos las ganancias grabadas que no están previstas en el balance comercial, más o menos los gastos que no son deducibles al impuesto a la ganancia, o que existieran algún tipo de límite, por lo cual nosotros podemos hacer los ajustes necesarios. En el caso de que no lleven balance, ¿se acuerdan que deberíamos armar nosotros todo el cuadro de resultado, teniendo en cuenta los ingresos, el costo de venta, y tenemos que ver en cuenta las evaluaciones para ver si corresponde hacer los ajustes o no, y todos los gastos que son deducibles, y armar el balance impositivo para llegar a la ganancia neta sujeta a impuesto. Entonces, ¿cuál es el primer inciso que habla el artículo 91? Y esto está un poco en concordancia, este artículo 91, inciso A, con lo determinado en el artículo 84, que habla de todos los gastos, que dice que son deducibles, todos los gastos necesarios para conservar ganancias grabadas. Si ustedes se fijan, el artículo 91 de la ley dice de las ganancias de 3ª categoría, con las limitaciones de esta ley, también se podrán deducir los gastos y demás erogaciones inherentes al giro del negocio, es decir, todo aquello que son necesarias para poder realizar poder realizar las actividades comerciales, industriales, de acuerdo a lo que estemos, o cuál sea el giro normal de nuestra operatoria. El inciso B habla de justamente lo que yo le hablaba de los deudores incobrables o de los malos créditos, como llama la ley, y dice que los castigos y previsiones para los créditos en cantidades justificables, de acuerdo con los usos y costumbres del ramo, y la Administración Federal de Ingresos Públicos podrá establecer normas respecto de la forma de efectuar esos castigos. O sea, cómo voy a poder deducir esos castigos o esas previsiones. Y si bien el artículo 91, inciso B, simplemente dice estas cuestiones, el decreto reglamentario, el que da más previsiones, en el artículo 214 al 218. Y fíjense que el artículo 214 de
El decreto reglamentario dice que a los fines dispuestos en el inciso B del artículo 91 de la ley, es procedente la deducción por castigo sobre créditos dudosos e incobrables que tengan su origen en operaciones comerciales, pudiendo el contribuyente optar entre la afectación a la cuenta de ganancia y pérdida o a un fondo de previsión constituido para hacer frente a contingencias de esta naturaleza. Que el contribuyente hubiera optado por el sistema de previsión, su variación solo será posible previa a la autorización de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Es decir, hay dos cuestiones que hay que destacar en el artículo 214. Cuando habla de cuáles van a ser los créditos o malos créditos o deudores incobrables, deben ser, fíjese acá, pudiendo las deducciones de castigo sobre créditos dudosos o incobrables que tengan su origen en operaciones comerciales, pudiendo el contribuyente optar. Es decir, que tiene que haber una relación entre estos deudores incobrables y la actividad propia de la empresa. Tiene que estar relacionado, tiene que provenir de esas actividades o de ese giro propio de la empresa. ¿Y qué opción me da? Bien imputar a las cuentas de ganancia y pérdida, es decir, supongamos, periodo fiscal 2019, yo tengo 100.000 pesos de deudores incobrables, esos 100.000 pesos los coloco como quebrantos o como pérdida de ejercicio fiscal 2019. Siempre y cuando, vuelvo a repetir, se refieran a operaciones normales de deudores por operaciones comerciales realizadas por la empresa y que tienen que ver con el giro propio de la misma. O bien, dice el decreto reglamentario, poder imputarlo contra a la constitución de una previsión que la voy a constituir para esos efectos. Ahora bien, para poder determinar esto de los malos créditos, o bien cómo armar la deducción a través del sistema de previsiones, tengo que tener algo en cuenta. Más allá de que el crédito, como hemos dicho, debe estar dado por el propio giro, de verse a operaciones del propio giro de la empresa, aparte debo cumplir con los índices de incobrabilidad que están previstos en el artículo 217. Es decir, que no cualquier crédito por la simple mora yo lo voy a poder considerar como incobrable, sino que tengo que ver si se cumplen los índices de incobrabilidad previstos en el artículo 217 del reglamentario. ¿Y cuáles son estos índices de incobrabilidad? El decreto reglamentario dice, cualquiera sea el método que se adopte para el castigo de los malos créditos, o sea, son los deudores incobrables, la deducción de esta naturaleza podrán efectuarse cuando se verifique alguno de los siguientes índices de incobrabilidad. Es decir, no importa si yo voy a afectar directamente cuenta quebranto por deudores incobrables, tantos pesos, o conformar la previsión donde voy a afectar los malos créditos, tengo que verificar que se produzcan algunos de los índices de incobrabilidad, poder considerar a esos deudores por venta como incobrables. ¿Está entendido hasta acá, chicos? ¿Me están siguiendo? Bueno, entonces continúo. Entonces, ¿cuáles son esos índices? La verificación del crédito, en este caso me estoy refiriendo al artículo 217, que habla de la verificación del crédito en el concurso preventivo. El monto deducible será el cual, respecto al cual se solicitó la verificación siempre que no sea observado por el síndico, el deudor o los acreedores. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes habrán visto la parte del procedimiento de concurso preventivo, donde está la etapa de la verificación del crédito. O sea, yo debo presentar todos los papeles y la documentación que justifique, por lo cual yo estoy pidiendo la verificación de mi crédito, diciendo que esta persona me debe, que se ha presentado a concurso preventivo me debe, porque acá hay una factura donde yo hice los remitos de entrega de la mercadería, si existiera otra documentación, presentarlo, y eso entra a una etapa de verificación de ese crédito, y si el crédito fue verificado, lo puedo considerar como índice incobrable y ponerlo como incobrabilidad.
Otro de los índices de incobrabilidad es con la declaración de quiebra del deudor. Ya sea que esta declaración de quiebra sea pedida por el propio deudor o por un acreedor, o bien se llega a la quiebra después del proceso del concurso, del procedimiento de concurso, es decir, se inicia el concurso preventivo, no se llega a un acuerdo con los acreedores y por lo tanto se declara la quiebra del mismo. Puede ser de que esta quiebra fuera pedida directamente por el deudor o bien cuando uno de los acreedores la pida específicamente. Es decir, una vez pedida la quiebra, también se considera como un índice de incobrabilidad. ¿Cuál es el otro de los índices de incobrabilidad previsto en el artículo 217? La desaparición fehaciente del deudor. ¿Cómo voy a hacer para determinar la desaparición? Es cuando esta persona, típico de estafa, ¿cierto? En que el deudor desaparece del país, no lo encontramos en ningún lugar donde comúnmente lo encontramos, realizadas sus operaciones, y nos resulta imposible determinar su ubicación y por lo tanto cobrar importe alguno. La otra, el índice de cobrabilidad, es cuando se han iniciado acciones judiciales tendientes al cobro de la misma, iniciado, ¿cierto? Obviamente que cuando yo inicio una acción judicial también tengo que tener en cuenta de que existen determinados gastos que están relacionados con los mismos, con el pago de honorario de abogado, las tasas judiciales, etc. Otro de los índices de incobrabilidad es la paralización manifiesta de las operaciones por parte del deudor. ¿Cuál es la paralización manifiesta de sus operaciones? Es cuando en general no está realizando ningún tipo de actividad, cuando la empresa ha entrado en total insolvencia y por lo tanto no está haciendo ninguna actividad, y luego la prescripción de las acciones o de los plazos para el cobro de los créditos. Si bien estos son los índices de incobrabilidad expuestos por la ley, los cuales cuando yo voy a tomar mi nómina de deudores, ¿qué voy a ver? Voy a analizar cada una de estas situaciones. A ver, este crédito, ¿por qué no lo estoy cobrando? ¿Se dan algunos de estos índices de cobrabilidad del artículo 217 del decreto reglamentario? Sí, entonces los puedo pasar como incobrables, ya sea imputando directamente a la cuenta de resultados o bien imputándolo a la cuenta de previsiones. O bien, existe una masa de créditos que a veces, y que la ley lo considera de escasa significación. ¿Qué quiere decir esto? Son índices que nos permite decir, bueno, estos créditos no me voy a presentar, no voy a iniciar una demanda, porque en realidad el monto de los mismos no justifica el mismo. ¿Esto dónde está previsto? También en el artículo 217 del decreto reglamentario. Y dice que en caso de que por la escasa significación de los saldos a cobrar no resulta económicamente conveniente realizar gestiones judiciales de cobranza, en tanto no califiquen en alguno de los restantes índices, es decir, si por más que sea de poca significación, se encuentran, se ha declarado la quiebra o ha desaparecido el deudor, no dan alguno de estos índices, podría declarar, o sea, los puedo declarar malos créditos. Y acá hay algo importante: cuando se produzcan o se cumplan concurrentemente los siguientes requisitos. Fíjense que el decreto reglamentario dice, bueno, cuando usted tenga estos créditos de escasa significación y no se den los índices de incobrabilidad previstos anteriormente, podrá considerarlo malos créditos siempre que estas cuestiones que yo paso a decir, estos requisitos que paso a detallar, se cumplan concurrentemente. Es decir, no es uno u otro, sino y. ¿Está entendido esto? ¿Cuáles son? El monto de cada crédito no deberá superar, el decreto reglamentario dice el límite determinado por el que fije la Administración Federal de Ingresos Públicos, generalmente lo hace a través de una resolución general. En este momento, si no me equivoco, son 45.000 pesos. Y esos 45.000 es por cada deudor o por cada operación, por cada cliente de la empresa, no en un monto total, sino fulanito Juan Pérez me debe 30.000 pesos. No se está dando ninguno de los índices de cobrabilidad, pero por el monto lo puedo poner por escasa significación. Ahora bien, paso al segundo paso. Esto deberá tener una morosidad mayor a 180 días de producido su vencimiento. Entonces, esta persona, a ver, el crédito era de 30.000 pesos, se cumple el primer requisito. La mora, supongamos que sea de 200 días, se cumple el segundo requisito. ¿Qué pasa si no se puede determinar
el vencimiento, no queda claro cuál fue el vencimiento, se considera de que la operación fue de contado. ¿Cuál es el otro requisito? Tengo que haber notificado fehacientemente al deudor sobre su moroso y reclamado el pago del crédito vencido. Es decir, lo que tengo que ver es si hubo algún tipo de comunicación con el deudor, diciéndole, mire que usted está debiendo una cuota, han pasado tantos días, por lo tanto se produce la morosidad. Tiene que haber una advertencia a través de una carta de documento, a través de algún tipo de comunicación para que se cumpla con este requisito. Entonces, fíjense, tengo que tener en cuenta 30.000 pesos, el importe es menor, existía una morosidad porque habíamos dicho que era 200 días, tengo que ver de que yo notifiqué la morosidad en el pago a este deudor, y el último es que deben haberse cortado los servicios, dejado de operar con el deudor moroso. Entonces, tengo que ver si después de producir esta morosidad, del plazo de morosidad exigido, después de haberse al mismo para el pago, yo dejé de operar con este deudor. Lo que sí el decreto reglamentario aclara es en el caso de que sean servicios esenciales como el agua potable y cloaca, hay que atender también a las situaciones legales que hacen muchas veces de que este servicio no deba ser cortado y deban de hacer un servicio mínimo aún cuando exista morosidad. Entonces, en todos estos casos tengo que tener en cuenta entonces los índices de incobrabilidad para poder declararlos incobrables, y en caso de que considere que de escasa significación, que se den todos estos requisitos en forma concurrente. También debo tener en cuenta en el caso de los créditos que están con garantías, que es la última parte del decreto 217, el último párrafo que dice: en el caso de créditos que cuenten con garantía, estos serán deducibles en la parte atribuible al monto garantizado solo si a su respecto se hubiera iniciado el correspondiente juicio de ejecución. Es decir, si yo tengo un crédito que está garantizado con algún crédito prendario o hipotecario, puedo reclamar el mismo una vez que yo inicié, o puedo considerarlo como deudor incobrable en la parte que está garantizada cuando he iniciado el juicio de ejecución propiamente dicho. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá? ¿Me están siguiendo? Bueno, ¿qué pasa? Sigamos un poquito ahora. ¿Se acuerdan de que yo tengo mi nómina de crédito? Son créditos deudores por venta, o sea, corresponde a la operación de la empresa de acuerdo a la operatoria, me fijo cuáles son los que están retrasados, me fijo si cumplen las condiciones de incobrabilidad y los puedo considerar deudores incobrables. Ahora la empresa va a definir si estos deudores los voy a poder descontar como deudores incobrables a través de la cuenta de pérdida de ganancias, deudor incobrable, o voy a generar la previsión. Ahora bien, son los cuales voy a imputar. ¿Cómo voy a conformar esa previsión? El artículo 215, del decreto reglamentario nos determina cómo se va a constituir esa previsión. ¿Y qué nos dice? Para poder considerar la previsión, voy a tomar el coeficiente que se aplica obteniendo el coeficiente promedio de los saldos de cobrable de los últimos 3 ejercicios, considerado, incluido en el cual voy a implementar el sistema de previsión, sobre el saldo inicial deudores por venta de los últimos 3 ejercicios. Es decir, supongamos que yo en el 2019 decido constituir la previsión, lo primero que me dice y que tengo que hacer es, primero, comunicar a la AFIP de que voy a empezar a aplicar el sistema de previsiones, y segundo, sacar cuál va a ser el importe de esa previsión. ¿Cómo lo voy a obtener? Obteniendo un coeficiente que lo saco del saldo de incobrable de los últimos 3 ejercicios. En nuestro ejemplo, si nosotros vamos a implementar el 2019, voy a poner los incobrables del 2019, 2018 y 2017. ¿Y eso sobre qué?
voy a dividirlo sobre el saldo inicial por venta del periodo 2017, 2018 y 2019. Fíjense que son los saldos iniciales de deudores. Si yo tomo el balance, ¿qué voy a tener ahí? El saldo al inicio, que es el saldo final, en nuestro ejemplo, del 2016, del 2017 y del 2018. Y el porcentaje que obtengo, ¿contra qué lo voy a multiplicar? Lo voy a multiplicar por el saldo final de deudores por venta del periodo fiscal 2019, que nuestro ejemplo era el que voy a constituir. Entonces, repito, para constituir el fondo de previsión o la previsión por incobrables, ¿cómo la voy a constituir? Voy a constituirla teniendo en cuenta el saldo incobrable de los últimos 3 ejercicios dividido el saldo inicial de deudores por venta de los últimos 3 ejercicios. ¿Qué pasa si la empresa no tiene una antigüedad de 3 años? Bueno, y decido tomar este sistema de previsión. Bueno, lo voy a tomar por un periodo menor y lo está admitido por la misma ley. Dice el último parte de el artículo 215 del decreto reglamentario, dice que cuando por cualquier razón no existe un periodo anterior a 3 años, la previsión podrá constituirse considerando un periodo menor. ¿Está entendido? A esto lo multiplico por el saldo al final, este coeficiente que yo obtuve del saldo incobrable por los últimos 3 ejercicios, dividido el saldo al inicio de deudores por venta, los últimos 3 ejercicios, lo multiplico a ¿qué? Al saldo al cierre de los deudores por venta. Y ahí me va a dar el porcentaje de la previsión. Sobre esa previsión yo voy a aplicar, de acuerdo a lo que me dice el decreto reglamentario, el porcentaje de, o sea, voy a computar los incobrables del ejercicio. ¿Y qué puede pasar? Sabemos que la previsión es un cálculo estimativo sobre una situación incierta de que suceda o no. O sea, no sé si va a suceder que en un ejercicio no tenga ningún tipo de incobrable, o sea, no todos mis deudores cumplir, no tenga incobrable, por lo tanto la previsión no se va a ser utilizada. ¿Qué pasa? Fíjense que el artículo 215 dice, los contribuyentes deberán, en el segundo párrafo, deberán imputar los malos créditos del ejercicio a esta previsión sin perjuicio de su derecho de cargar los resultados del ejercicio con los quebrantos que no fuesen cubiertos con la previsión realizada. Si la previsión arrojase un excedente sobre los quebrantos del ejercicio, el saldo lo utilizado deberá hacerse con relación a las sumas recuperadas sobre créditos ya castigados. ¿Qué quiere decir esto? Si yo hago la previsión, supongamos que yo armé una previsión de 120.000 pesos, pero en un ejercicio mis quebrantos por deudores inquebrables fueron de 140.000 pesos. Entonces, esos 20.000 pesos que exceden la previsión, lo que me autoriza el decreto reglamentario es a computarlo como quebranto en ese mismo periodo. Entonces voy a tener ajuste por previsión en defecto, 20.000 pesos en la columna de quebranto. ¿Estamos? Ahora, ¿qué pasa si la situación fue al revés? Que yo imputé menos, tuve menos quebrantos que la previsión, es decir, mi previsión son 120, yo tuve de quebrantos por deudores incobrables 100.000. Esos 20.000 pesos lo voy a poner como exceso, ajuste por exceso de previsión, 20.000 a columna 2, en ganancias. A eso se refiere lo que habla el artículo 215. Es decir, voy a tener que ajustar. Y voy a descontar en ese ejercicio la previsión que constituyo, de acuerdo a esa fórmula, acuérdense, los quebrantos, los saldos de los deudores de los 3 últimos ejercicios sobre los saldos al inicio de los 3 últimos ejercicios. A ese porcentaje lo multiplico con el saldo de deudores por venta al cierre del ejercicio que estoy constituyendo la previsión. ¿Está entendido esto, chicos? ¿Cómo juega? Bueno.
¿Qué otra cosa habla la ley, digamos, mejor dicho, el decreto reglamentario en cuanto a esto de las previsiones por deudores incobrables? El artículo 10 dice, la previsión por malos créditos podrá implementarse previa comunicación a la Administración Federal de Ingresos Públicos, mediante la aplicación del porcentaje a que se refiere el artículo anterior sobre el saldo de créditos al final del ejercicio. El importe correspondiente no se afectará al balance impositivo del ejercicio de implementación, pero será deducible en el supuesto de desistirse al sistema en el año en que esto ocurra. ¿Qué quiere decir esto? Suponga, y volvamos a nuestro ejemplo, que en el periodo fiscal 2019 yo decido implementar este sistema de previsión. Comunico a la AFIP que a partir de este periodo 2019 la empresa va a utilizar el sistema de previsión para los deudores incobrables. Entonces, en el periodo llega el cierre del ejercicio, estoy armando la declaración jurada y miro, la empresa definió hacer una previsión impositiva de deudores incobrables. Perfecto, armo la previsión de acuerdo a lo previsto en el artículo 215, me da el importe que habíamos dicho la otra vez, por ejemplo, 120.000 pesos, pero esos 120.000 pesos no lo voy a deducir en el periodo fiscal 2019, que es lo que implemento. Queda pendiente. ¿Para qué? Porque en el 2020 sí sobre eso lo voy a aplicar. Y esa previsión de 120.000 pesos de nuestro ejemplo del 2019 va a quedar y lo voy a poder deducir recién en el año en que desista de la utilización de este criterio de previsión, obviamente previa autorización de la Administración Federal de Ingresos Públicos para poder desistir del PIB. No sé si están entendiendo cómo funciona. Chicos, ¿me están entendiendo o no? ¿Necesitan que les repita? Bueno, siguiendo con este razonamiento entonces, voy a... ¿qué voy a hacer? Entonces, primero tengo que definir cuáles son los incobrables, para eso tengo que ver el índice de cobrabilidad, después tengo que ver qué sistema utiliza la empresa para saber si voy a imputar directamente este incobrable al resultado, o bien voy a hacer la previsión sacando el cálculo previsto en el artículo 215 del decreto reglamentario. Entonces, con esto vemos cómo se imputan los malos créditos en el impuesto a las ganancias. ¿Qué otro gasto es posible de tercera categoría? Estoy volviendo un poco al artículo 91 de la ley. Habla de los gastos de organización y dice: la Administración Federal de Ingresos Públicos admitirá su afectación al primer ejercicio o a su amortización en un plazo no mayor de 5 años, opción del contribuyente. En principio, ¿qué tenemos que saber? ¿A qué se refiere la ley cuando habla de gastos de organización? Generalmente son los gastos de organización iniciales, cuando una empresa empieza una empresa o cuando la está reorganizando, es decir, todos los gastos necesarios para configuras jurídicas, contables, administrativas, comerciales, y también dentro de esto se considera los gastos de investigación, estudio y desarrollo, o sea, cuando ya la empresa está en marcha, todas aquellas sumas invertidas para el desarrollo de determinados intangibles, es decir, de algunas marcas, de algunos procesos de industrialización, que les permita un mayor posicionamiento. ¿Qué dice la ley? Estos gastos, llamados de organización, son deducibles y esto lo puede hacer en un solo vez cuando se realizan, es decir, suponga que yo tengo 90.000 pesos de gasto de organización en el periodo fiscal 2019, imputo los 90.000 pesos en el 2019, o bien me da la posibilidad de que lo amortice en un periodo no mayor a 5 años, que es lo que determina la ley en el inciso C del artículo 91. ¿Qué otros gastos están previstos en la misma? Bueno, tenemos todos aquellos gastos
que sería las comisiones y gastos incurridos en el extranjero, indicado en el artículo 9, o sea, de las empresas. También se refiere a las sumas en los casos de compañías de seguro, a las reservas matemáticas por riesgo en curso, que son las reservas matemáticas, y para riesgo en curso, bueno, son distintas reservas que deben dejar las compañías de seguro, de acuerdo a un cálculo, y que está previsto y está regulado a través de la supervisión de seguro, y se aplica específicamente para las empresas de seguro. También están todos los gastos y contribuciones realizados en favor del personal por asistencia sanitaria, ayuda escolar, cultural, subsidios de club, o sea, todos aquellos incentivos que hagan las empresas a favor de sus empleados y con el hecho de mejorar su productividad dentro de la empresa. Otro de los gastos admitidos son los aportes de los empleados a los planes de seguro de retiro privado, administrados por entidades sujetas al control de la Superintendencia de Seguros de la Nación, y a los planes y fondos de jubilaciones y pensiones de las mutuales, etc. A esto no se refiere, quiero aclararle, a los aportes jubilatorios obligatorios que tienen que hacer, sino cuando la empresa le abonan algún tipo de seguro de retiro a sus empleados, se haga un seguro de retiro privado en alguna empresa, entonces estaría estos gastos previstos como deducibles. Otro gasto deducible son los gastos de representación. ¿A qué se refiere? Y acá sí hay un límite que tenemos que tener en cuenta: estos gastos de representación pueden deducirse hasta el 1, siempre y cuando no excedan hasta el 1,5% del monto total de las remuneraciones pagadas en el ejercicio fiscal al personal en relación de dependencia. Acá están excluidas todas las gratificaciones y retribuciones extraordinarias a que se refiere el inciso G del artículo 91. Eso lo tengo que verlo a los efectos de sacar este límite. ¿Y qué se entiende por gasto de representación? Generalmente se define como toda aquella erogación o gasto, digamos, realizado o reembolsada por la empresa que reconozca como finalidad su representación fuera del ámbito de sus oficinas, locales o establecimientos, es decir, todo lo que hace a las relaciones que tiene la empresa para posicionarse de mejor forma en el mercado donde opera, o para ganar otros mercados donde está operando, y estos gastos de representación pueden estar dados por viajes, sajos que se puedan realizar a clientes o futuros clientes, obsequios que se les pueda dar, digamos, obsequios empresariales, es decir, todo aquello que se relacione con lograr una mejor imagen de la empresa o hacerla conocido en distintos medios, o ganar cierto prestigio en determinados mercados. Entonces, y no se consideran, lo vamos a ver, que lo dice la ley, el decreto reglamentario, que no están comprendidos dentro de este concepto, y por lo tanto dentro de las limitaciones de los mismos, aquellas gastos que estén destinados a la masa de consumidores potenciales, como es los gastos de propaganda, ni tampoco los gastos de movilidad del personal que por el tipo de naturaleza desempeñan los mismos, o para comenzar gastos que estén cumpliendo en función de lo mismo, es decir, el caso de los viajantes que estén vendiendo para esa, o de aquellos que te salen a hacer los cobros, bueno, esos gastos de viáticos y de los viajes no están considerados dentro de estos gastos de representación. Y estos viajes concernientes solo podrán computarse dentro de los gastos de representación en la medida que guarden relación de causalidad a las ganancias grabadas. Y obviamente no a beneficios que estén exentos. Los requisitos para su procedencia es que debemos obviamente tener los comprobantes que demuestren fehacientemente que hemos realizado estos gastos, y que podemos demostrar la causalidad entre este gasto y las ganancias grabadas de la empresa.
Y el último de los incisos es el que habla de los honorarios a directores, síndicos, miembros del Consejo de Vigilancia, de sociedades de capital y de sumas acordadas a los socios administradores de la sociedad de responsabilidad limitada. Encontramos, está en el inciso I del artículo 91 de la ley, y después el decreto 222 al 224, que son los que también legislan sobre las mismas. ¿Y qué dice este artículo? Dice que se podrán deducir de la tercera categoría las sumas que se dedican al pago de estos honorarios a directores, síndicos, miembros del Consejo de Vigilancia, los acordados a socios administradores por parte de todos los contribuyentes que están comprendidos en el inciso A del artículo 73. Quiero aclarar de que si se les paga alguna suma de sueldo o honorario de trabajo técnico propio que no corresponden a honorarios por directores, estos no constituyen, no están dentro de estos límites. Acuérdense de que cómo se imputaban, ¿se acuerdan los honorarios cuando en cabeza de quien los recibía? También son deducibles por la sociedad en el ejercicio fiscal en que fuesen aprobados por la Asamblea en forma particular y antes del vencimiento de la declaración jurada del periodo fiscal. Ahí recién los puedo imputar. ¿Se acuerdan cuando habíamos visto los casos especiales de imputación? Habíamos visto estas cuestiones de cuándo debían imputarse, y que era un caso especial que se podían imputar únicamente en el ejercicio en que fueran asignados en forma particular, siempre que sea antes de la presentación de la declaración jurada, del vencimiento general de la declaración jurada. Ahora bien, ¿cuáles son los topes que dice, o sea, hasta qué punto puedo deducir estos honorarios? Dice que el monto no podrá exceder del 25% de las utilidades contables del ejercicio, o de la suma que resulte de computar 12.500 por cada uno de los directores de dicho concepto, y se toma el mayor. Es decir, yo saco el 25% de las utilidades contables del ejercicio, o sumo los 12.500 posible por cada director, de ese tomo el mayor, y a eso ¿qué hago? Lo comparo con los honorarios abonados. ¿Y cuál deduzco? El menor. ¿Está entendido esto? Primero saco cuál es el límite que voy a tomar y después hago la comparación. Ahora bien, hay algunas particularidades del 25% de las utilidades contables del ejercicio. ¿A qué se refiere la ley y el decreto reglamentario? Dice que las utilidades contables del ejercicio, y debe entenderse como tal, las obtenidas después de detraer el impuesto a las ganancias del ejercicio que se liquida, determinado según las normas de la ley y el decreto reglamentario. Entonces, ¿cómo hago, cierto? Porque en cierta forma, hablo de estas cuestiones, si la utilidad contable menos el impuesto a las ganancias, y no sé cuántos son los honorarios, ¿cómo voy a tener el impuesto a las ganancias? Entonces parecería ser que esta es la historia de el huevo y la gallina. De todos modos, existen una fórmula que ya está determinada, que no las voy a desarrollar ahora, se la van a dar, generalmente se las damos, y en el parcial también se las damos para que la tengan presente y la apliquen, de cómo poder obtener el impuesto a las ganancias, ¿de acuerdo? Y poder sacar el tope. Con esa fórmula obtengo el impuesto a las ganancias, o sea, es nosotros le damos una a la fórmula, existen otras más, digamos que todos llegan al mismo resultado. De la utilidad contable, el resto, impuesto obtenido con esta forma, la utilidad contable sujeta al impuesto, que le aplico el 25% del tope, eso lo comparo con los 12.500 por cada uno, tomo el mayor, y después eso comparo con los honorarios abonados por las sociedades, por la empresa, y tomo el caso el menor. Una cuestión, cuando yo tomo los 12.500, tengo que comparar también con cuánto pagué por cada perceptor. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos de que hay un director, hay dos directores, A y B. A un director la asamblea le asignó 15.000 pesos de honorarios como director, y al otro le asignó 11.000 pesos. Entonces,
yo saco el primer límite, saco el impuesto determinado de acuerdo a la fórmula, multiplico el 25% de la utilidad contable menos los impuestos a las ganancias, tengo un límite. Y después tengo que sacar el 12.500. Entonces, en el caso del director A que cobró 15.000 pesos, la deducción del honorario va a ser los 12.500. Ahora bien, el que cobró 11.000 pesos, comparo con los 12.500 y en este caso tomo el menor. Sumo, eso me va a dar el total de los honorarios del otro y comparo. En el 25% son la utilidad contable y este caso que va a ser 12.500 más 11.000 pesos sería 23.500 y tomo el mayor. A esos límites lo que comparo con los honorarios abonados. Y acuérdense, en este caso, y que lo vimos cuando vimos cuarta categoría, de que esto de los gastos deducibles, que son posibles deducir por la empresa, tienen relación con los honorarios computables o no computables en cabeza del director o socio administrador. Es decir, si la empresa pudo deducir, por ejemplo, 35.000 por el uso de 35.000 pesos de honorarios, por ese importe van a ser computables en cabeza de quien lo percibe. Y el excedente que la empresa no pudo deducir va a ser no computable, acuérdense, en la cabeza de quien los perciba. Estamos, o sea, todo aquello que la sociedad no puede deducir como honorario por los límites pautados, va a ser no computable con los límites, acuérdense, de las ganancias que obtenga la empresa, que vimos, listo. Entonces juegan las deducciones con los honorarios percibidos por el socio administrador o los honorarios. ¿Está entendido, chicos, esto, o medianamente entendido? Después lo van a ir viendo en las clases siguientes. Y cuando veamos los prácticos. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta que quieran hacer en especial, algo de lo que vimos ahora. Bueno, en consideración con las fechas del segundo parcial, en principio nosotros habíamos colocado como fecha del parcial el martes 15 de diciembre, que es martes, bajo la misma modalidad del primer parcial. Ya sé que hay mesas de exámenes que están en forma concomitante, por eso, bueno, yo mandé la fecha y estoy esperando que, bueno, si coincide con alguna mesa justamente de cuarto año, bueno, deberemos cambiar la fecha, que ya prácticamente debemos pensar en pasarla ya a febrero, cosa que yo no quería, me gustaba que estén las dos, porque, bueno, seguíamos con los temas. En cuanto a cómo seguimos con las clases, mañana se va a dar las clases prácticas y después teóricas con los temas que estamos faltando, y el jueves también se sigue con las clases prácticas. El lunes que viene, que es, saben que es feriado puente, bueno, yo voy a estar disponible en el mismo horario de clase, de 18 a 20, para contestar todas aquellas preguntas o repasar algunos temas que consideren que sea necesario. El día 8 obviamente no va a haber clase por ser feriado, así que conozco el jueves siguiente, el 10, con clases con las clases prácticas, y bueno, el lunes anterior al parcial también se va a hacer clases de repaso, ya sea teórico o práctico, lo que más se necesite. Así que bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta, chicos, sobre lo mismo. Bueno, acá me pregunta una compañera si podría explicar los 12.500. ¿Con qué se compara? En realidad los 12.500 es uno de los límites que debemos considerar, y los 12.500 por cada perceptor. Es decir, si yo tengo esos tres directores, voy a poner por cada director, o sea, el límite va a ser los 12.500 por cada director. Pero el problema se suscita, y ese fue el ejemplo que yo di,
¿qué pasa? O sea, si los 3 directores, por ejemplo, cobraran 15.000 pesos, yo voy a sumar 12.500, 12.500, 12.500, ese total va a ser mi límite, uno de mis límites. El otro va a ser el 25% sobre la utilidad contable. Ahora, el ejemplo que yo di les quise hacer ver, porque puede ser de que algún director cobre, es imposible porque los 12.500 hablamos de un importe que ha quedado totalmente bajo y estamos hablando de 12.500 anuales, pero supongamos que a un director se le asignó 11.000 pesos. Entonces, yo no puedo tomar como límite esos 12.500, sino en ese caso voy a tomar los 11.000 pesos. Y lo voy a sumar con los otros 12.500 de los otros dos que cobraron más. Eso es un principio en caso de que uno de los directores cobre menos de 12.500. Eso es para obtener uno de los límites. Depende del otro límite, que es el 25% de la utilidad contable sujeta a impuestos, o sea, menos el impuesto a las ganancias, y de esos dos límites tomo el mayor. Ese límite mayor lo voy a comparar con los honorarios efectivamente asignados a los honorarios, acuérdense, que fueron asignados en forma particular antes de la presentación de la declaración jurada. No sé si me entendieron, chicos. Ernestina Pérez, no sé si me entendiste. Bueno, ahora cuando vean los prácticos tal vez le queda. De todos modos, yo calculo que en esta, les voy a ir subiendo algunos ejemplos, algunas más allá del contenido mínimo que le subió el profesor Basile, les voy a ir subiendo algunas guías para que ustedes se ubiquen en estos temas. El tema que entra en el segundo parcial es todo lo que se refiere a tercera categoría. O sea, generalmente ustedes van a ver algunos prácticos en la parte teórica, van a ser todo tercera categoría, y en la parte prácticamente van a trabajar con una empresa y van a hacer los distintos ajustes de evaluaciones, bueno, los que van a ir viendo en estos días. Bueno, si no tienen ninguna otra pregunta, chicos, nos despedimos. Hasta mañana y cualquier otra consulta a disposición de ustedes. No creo que haya parcialito por los tiempos. De todos modos, cualquier cosa, ese trabajo evaluable lo vamos a ver. La